Entre las tripulantes de cabina de hoy en día, la competencia por conseguir las rutas argentinas es feroz. Tanto es así que algunas hasta se toman el trabajo de aprender un poco de español, con la esperanza de que, si les toca volar a Buenos Aires, quizás tengan la chance de empezar algo con un porteño. La protagonista de nuestra historia es justamente una de ellas, una azafata francesa, conocida entre sus colegas por su fortaleza y su belleza. Un día, mientras cumplía con su rutina como cualquier otro, se desplomó en el suelo sin previo aviso. Fue entonces cuando un hombre argentino se acercó corriendo y, sin dudarlo, le desabrochó la camisa delante de todos. Ella, paralizada, no podía moverse. ¿Qué estaba pasando exactamente? Mi nombre es Clara, soy tripulante de cabina y vengo de París. Surcar los cielos ha sido mi sueño desde que era una nena. Trabajar con total libertad sobre un mar de nubes azules, viajando por el mundo, era para mí la definición perfecta de la felicidad. Todavía recuerdo, como si fuera ayer, la sensación de mi primer vuelo a los 15 años. Fue como caminar sobre un algodón de azúcar gigante. Por eso me hice azafata y, hasta hoy, después de 5 años en este laburo, no me arrepentí ni una sola vez de mi decisión. Ese día era como cualquier otro, un vuelo de París con destino a Buenos Aires. Aunque era un viaje largo, la ruta me resultaba familiar, un trayecto que había hecho decenas de veces. Charlé un rato con mis compañeras, chequeamos nuestro estado físico antes de embarcar. Siempre confié en mi estado físico, esa resistencia para aguantar vuelos largos sin despeinarme era algo de lo que me sentía orgullosa. Clara, hoy estás impecable, como siempre, me dijo María, la jefa de cabina, con una sonrisa cómplice. Le devolví la sonrisa. Cuando aterricemos, me muero por ir a comer unas buenas empanadas y tomar un Malbec en algún bodegón de Palermo. El vuelo despegó sin contratiempos. Todo transcurría con la normalidad de siempre, el servicio de comidas, la venta de productos libres de impuestos, el murmullo constante de los pasajeros acomodándose para un largo viaje sobre el Atlántico. Pero entonces, justo a mitad de camino, ocurrió lo inesperado. Mientras estaba en la cocina preparando unas bebidas, sentí una puntada aguda en el pecho. Al principio, pensé que era solo cansancio acumulado, un simple calambre. Intenté respirar hondo varias veces, pero el dolor, lejos de calmarse, se volvía cada vez más intenso, como una garra que se cerraba sobre mi pulmón. ¿Estás bien?, me preguntó Sofía, mi compañera, al ver mi cara. Siento un dolorcito acá, logré decir, notando cómo mi propia voz temblaba. En una fracción de segundo, sentí como si alguien me estuviera aplastando el pecho con una fuerza brutal, dejándome sin aire. Cada inhalación era una tortura, una puñalada helada. El rostro preocupado de Sofía empezó a volverse borroso, alternando entre la nitidez y una neblina densa. La cabina entera comenzó a temblar ante mis ojos. Clara. La voz de Sofía me llegaba como desde muy lejos. Intenté aferrarme al carrito para no caer, pero mis manos no respondían. Sentí que las piernas me flaqueaban y me derrumbé en el suelo. Mi respiración se volvió superficial y rápida, como si intentara tomar aire debajo del agua. La conciencia se me escapaba, mis pulmones se negaban a funcionar. ¿Hay algún médico a bordo? Tenemos una emergencia médica. El anuncio resonó por toda la cabina, amplificando el pánico silencioso. Mientras mi conciencia se desvanecía, alcanzaba a oír el murmullo inquieto de los pasajeros. En una situación normal, yo sería la que estaría calmando a todos, pero ahora, la que necesitaba ayuda era yo. No sé cuánto tiempo pasó. Solo escuchaba fragmentos, mi nombre a lo lejos, pasos apurados, conversaciones confusas. Rápido, la máscara de oxígeno. Era la voz de María, cargada de urgencia. El plástico frío de la máscara tocó mi cara, pero respirar seguía siendo un acto de dolor puro. Sentía los pulmones pesados, como si estuvieran llenos de plomo. La idea de que iba a morir así, en medio del océano, cruzó mi mente como un relámpago. Recordé la charla con María antes de despegar. Todavía no había probado esas empanadas en Buenos Aires.
Iba a terminar todo de esta manera. Y entonces, en medio del caos, escuché una voz masculina, clara y firme, con un acento que no era francés. Permiso, por favor. Soy médico. Su voz era tranquila, pero transmitía una autoridad innegable. En mi visión borrosa, apareció la figura de un hombre. Era argentino, por su tonada. Se arrodilló a mi lado y evaluó la situación con una rapidez asombrosa. Parece un neumotórax espontáneo. Hay que descomprimir ya mismo. Su diagnóstico fue certero, sin una pizca de duda. Escuché a mis compañeras susurrar con preocupación. ¿Un médico de acá, en el medio de la nada? ¿Sabrá lo que hace? En ese segundo, pude sentir su desconfianza. En Europa, a veces se mira con cierto recelo a los profesionales de otras partes del mundo, como si la medicina de excelencia solo existiera allí. Pero mi estado era demasiado crítico como para debatir prejuicios estúpidos. Si no actuamos ahora, puede morir. La voz del hombre sonó tajante, cortando cualquier discusión. Aunque mi conciencia iba y venía, lo vi abrir un pequeño maletín de emergencias y sacar una aguja larga y gruesa. Mientras mis compañeras dudaban, él, sin vacilar, comenzó a desabrochar los botones de mi camisa. «Espere». «¿Qué hace?», gritó María, escandalizada. «No hay tiempo», su respuesta fue corta, definitiva. Abrió mi camisa, dejando mi pecho al descubierto. Pude sentir las miradas atónitas de los pasajeros y la confusión de mis colegas. Pero la mano de aquel hombre estaba completamente firme. Buscó con la yema de sus dedos el punto exacto y se preparó para actuar. «Tranquila, ya va a pasar», me dijo en voz baja. En ese instante, extrañamente, sentí una calma inmensa. Su mirada transmitía una mezcla de confianza y una calidez que me abrazó. Clavó la aguja en mi pecho sin dudarlo. Sentí una punzada inicial, pero casi de inmediato escuché un silbido, como aire escapando, y la presión insoportable comenzó a ceder. Era como si una roca gigante que me aplastaba el pecho se hubiera desvanecido. Con cada bocanada, sentía el oxígeno volver a mis pulmones, poco a poco. La vida regresaba a mi cuerpo. Mi visión se aclaró. Empecé a distinguir las caras a mi alrededor. Está respirando. La voz de Sofía estaba llena de alivio. Se oyeron suspiros y, de repente, un aplauso espontáneo surgió entre los pasajeros. El hombre seguía arrodillado a mi lado, observándome atentamente. «Gracias», logré articular con dificultad. Él sonrió. «Me llamo Mateo. Soy médico». Mateo. Un médico argentino. Un completo desconocido que, con una aguja y una convicción de hierro, me acababa de salvar la vida. Después de los primeros auxilios, el avión continuó su rumbo a Buenos Aires. Mi estado se había estabilizado, pero Mateo no se apartó de mi lado en todo el viaje. Me tomaba el pulso cada tanto, me preguntaba si respiraba bien. Su tacto era cálido y su mirada, sincera. «Apenas aterricemos, tenés que ir directo al hospital». «Esto fue solo una medida de emergencia», me explicó con seriedad. Asentí. Cuando el avión tocó tierra en Ezeiza, ya había una ambulancia esperando en la pista. Mis amigas se despidieron con caras de preocupación. Mateo le explicó a los paramédicos con todo detalle mi estado y el procedimiento que había realizado. «¿Puedo acompañarla?», les preguntó a los sanitarios. «¿Usted qué es de la paciente?», le respondieron, dubitativos. Hubo un instante de silencio. Apenas nos conocíamos. Pero Mateo, sin dudarlo, respondió. «Soy la persona que le practicó los primeros auxilios. Tal vez necesiten más detalles». Y así, subió a la ambulancia conmigo. Todavía recuerdo el calor de su mano sosteniendo la mía durante todo el trayecto al hospital. Aunque mi mente aún estaba nublada, su rostro se grabó en mi memoria con una claridad absoluta. En ese momento, no tenía idea de que ese encuentro fortuito cambiaría mi vida para siempre. El instante en que rasgó mi ropa y clavó esa aguja en mi pecho no solo me salvó,
sino que me regaló una vida nueva. Mientras miraba el rostro de ese hombre que el destino había puesto en mi camino al borde de la muerte, mi conciencia se apagó por completo, como si cayera en un sueño profundo. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue un techo blanco. Por un momento, me sentí desorientada, confundida por el lugar desconocido. Al intentar moverme, un dolor agudo en el pecho me devolvió de golpe a la realidad. Fue entonces cuando los recuerdos del avión comenzaron a volver, fragmentados, el dolor asfixiante, el pánico y el rostro del hombre que me había salvado. Al mirar alrededor de la habitación, lo vi. Estaba sentado en un sofá en un rincón, dormitando con la cabeza apoyada en la mano. Era Mateo. ¿Se había quedado aquí toda la noche? La luz del sol de la mañana que se filtraba por la ventana le iluminaba el rostro. Incluso dormido, su expresión era serena, seria. Sin darme cuenta, sonreí. Me costaba creer que alguien se quedara toda la noche cuidando a una completa extraña, una extranjera. En París, eso sería impensable. Esa calidez, ¿era parte de la cultura argentina o era algo particular de este hombre llamado Mateo? El leve ruido que hice al moverme en la cama lo despertó. Se levantó de un salto y se acercó para ver cómo estaba. ¿Te despertaste? ¿Cómo te sentís? Su voz seguía siendo calma, pero llena de una genuina preocupación. Mejor gracias a vos, mi voz sonó más ronca de lo que esperaba. Mateo me acercó un vaso de agua con una sonrisa. Tus niveles de oxígeno se mantuvieron estables toda la noche. No te preocupes. Fue entonces cuando me di cuenta de que llevaba la misma ropa del avión. La camisa arrugada y las leves ojeras no lograban opacar su aire tranquilo. ¿Te quedaste acá toda la noche?, le pregunté. Él sonrió, un poco avergonzado. Pensé que, estando sola en un hospital en otro país, te ibas a sentir perdida. Así que me quedé para ayudarte con los papeles y todo el quilombo del ingreso. Resultó que no solo se había quedado, sino que se había encargado de todo el papeleo de mi internación y los trámites con mi seguro médico. Para una extranjera que no hablaba una palabra de español, eso era un mundo. Pero lo había hecho todo sin decir nada. De verdad, gracias. No sé cómo pagarte todo esto. Al escucharme, negó con la cabeza. Como médico, es lo que tenía que hacer. Es mi deber. Unas horas más tarde, mis compañeras de tripulación llegaron a visitarme con un enorme ramo de flores. Sofía, María y Julia, todas con los ojos enrojecidos, me abrazaron con fuerza. Mateo, que había estado a mi lado hasta ese momento, hizo una reverencia cortés y nos dio nuestro espacio. Un gesto que demostraba su increíble sensibilidad. No puedo creer que ese argentino te arrancara la camisa y te clavara una aguja en el pecho. Susurró Sofía, que lo había visto todo, con un tono de asombro. Parecía una escena de película. Mis amigas me contaron con lujo de detalles todo lo que había pasado mientras yo estaba inconsciente. Todas estaban impresionadas por la calma y la decisión de Mateo, por la precisión milimétrica de sus acciones en un momento de caos total. Durante los días que pasé internada, Mateo venía a visitarme todos los días a la misma hora. A veces me traía un té de yuyos que, según él, ayudaba a la recuperación. Otras veces, aparecía con fruta de estación que él mismo me pelaba. Hay que controlar que el pulmón se respanda bien. Como yo empecé el tratamiento, quiero hacerme responsable hasta el final, me decía con una sinceridad que me hacía latir el corazón un poco más rápido. Esto parece una novela romántica, me susurró María al oído, haciéndome sonrojar. Aunque me puse colorada por sus bromas, la verdad es que su atención no me disgustaba en lo más mínimo. La noche antes de que me dieran el alta, junté coraje y le dije a Mateo: vos me salvaste la vida. Por lo menos, déjame invitarte a comer para agradecerte. Él sonrió, algo tímido, y respondió: bueno, dale. ¿Te gustaría probar un buen asado argentino? Y ese fue el comienzo de nuestra primera cita. Nuestra primera salida fue al día siguiente de mi alta. Mateo me llevó a una parrilla de barrio,
un lugar con un ambiente tranquilo y auténtico, cerca del hospital. Yo había probado algo de comida argentina en Francia, pero el sabor original era completamente diferente. Mateo me explicó cada corte de carne con paciencia, me enseñó a ponerle chimichurri y hasta me explicó el ritual del asado. Para nosotros, compartir la comida es fundamental. Significa que nos cuidamos, que somos como una familia. Mientras hablaba, sentía la calidez en cada una de sus palabras. Durante la cena, empezamos a conocernos más. Mateo tenía un pequeño consultorio en las afueras de la ciudad. Me contó que, después de recibirse de médico clínico, se había puesto a estudiar medicina naturalista. Su filosofía era que, entendiendo ambas disciplinas, podía tratar a sus pacientes de una forma más integral. En el mundo occidental, ¿qué piensan de la medicina alternativa?, me preguntó. Para ser sincera, para la mayoría de los europeos, incluyéndome, la medicina naturalista era algo misterioso y a veces, visto con escepticismo. Pero después de que él me salvara la vida, me di cuenta de lo ridículos que eran esos prejuicios. La verdad es que no se conoce mucho. Pero como vos me salvaste la vida, ahora confío ciegamente, mis palabras lo hicieron reír. Mateo me contó cómo era su día a día. Se levantaba temprano para meditar, empezaba la jornada atendiendo pacientes en su clínica y, a veces, viajaba a las provincias para buscar yerbas medicinales. En sus historias solo había una dedicación genuina hacia sus pacientes. No se trataba solo de curar enfermedades, sino de sanar el cuerpo y el alma, algo que la medicina moderna a menudo olvida. El cuerpo y la mente no se pueden separar. Los dos tienen que estar en equilibrio para tener una salud de verdad. Sus palabras eran simples, pero profundas. Después de comer, Mateo me preguntó cuánto tiempo más me quedaría en Argentina. Originalmente, mi itinerario me daba unos días libres. El plan era quedarme 2 días en Buenos Aires y después recorrer otros lugares. Pero la internación de urgencia había arruinado todos mis planes. Y gracias a eso, había conocido a un hombre que no quería dejar escapar. ¿Me podrías mostrar Buenos Aires? Mi pregunta, un poco atrevida, lo hizo sonreír. Por supuesto, respondió. Así, quedamos en vernos al día siguiente. De vuelta al hotel, sentía una emoción extraña. Lo que sentía por Mateo era más que gratitud. Era una curiosidad profunda por quién era él, su voz tranquila, su cuidado caliente y sobre todo, esa determinación que me había salvado. Esas imágenes daban vueltas en mi cabeza. Al llegar al hotel y encontrarme con mis compañeras, todas me saludaron preocupadas. Sofía, María y las demás me preguntaron de nuevo por la historia del avión. Obviamente, la conversación derivó hacia Mateo. Les conté lo amable que había sido y cómo me había ayudado en todo. ¿Así que tuviste una cita con tu médico Salvador?, preguntó Sofía, en tono de broma. No fue una cita. Solo una cena de agradecimiento, me defendí, aunque sentía que la cara me ardía. ¿Un médico naturalista? Aunque te haya salvado, ¿eso es un médico de verdad?, preguntó María con cara de duda. En Europa eso no está muy aceptado, no. Su comentario me hizo sentir incómoda. Mateo me había salvado, y decir que no era un médico de verdad me parecía terriblemente injusto. Pero explicar esas diferencias culturales no era fácil. Sea el tipo de médico que sea, la realidad es que me salvó la vida, respondí con firmeza. Al día siguiente, Mateo pasó a buscarme por el hotel, tal como habíamos quedado. Me llevó a conocer la majestuosidad del Teatro Colón y el bullicio de los mercados de San Telmo. La grandeza de la arquitectura porteña, el ambiente vibrante del casco antiguo, la tranquilidad inesperada de los bosques de Palermo. Pasar tiempo con Mateo era descubrir la verdadera Argentina, esa que no aparece en las guías turísticas. Los argentinos valoramos mucho un sentimiento que llamamos aguante. Es pensar en el otro, bancarlo, compartir lo que tenés, me explicó Mateo. Y yo sentía ese aguante en todos lados, en el mozo que te regalaba un platito extra que no habías pedido, en la amabilidad de la gente que te indicaba cómo llegar a un lugar y, sobre todo,
en el cuidado cálido que Mateo me demostraba. De camino al hotel, me hizo una propuesta inesperada. Mañana, ¿te gustaría venir a conocer mi consultorio? Quiero que veas cómo es realmente la medicina que yo practico. Acepté encantada. La verdad era que quería saber más sobre su trabajo, sobre eso que tanto amaba. Cuando les conté el plan a mis amigas en el hotel, sus reacciones siguieron siendo de escepticismo. ¿Te va a clavar agujas? ¿No te da miedo?, preguntó Sofía. Dicen que los tés de hierbas son horribles, agregó María con una mueca. Pero a pesar de sus dudas, yo esperaba con ansias mi cita con Mateo. Al día siguiente, visité su consultorio. Era un lugar pequeño pero impecable, con un suave aroma a hierbas. En las paredes, junto a mapas de los meridianos del cuerpo, había diagramas anatómicos. Mateo me explicó los principios básicos de su práctica, desde el diagnóstico a través del pulso hasta la preparación de remedios herbales. Si la medicina occidental trata los síntomas, la medicina naturalista busca la causa raíz para restaurar el equilibrio del cuerpo. Su explicación fue clarísima. Esa noche, Mateo nos invitó a cenar a mí y a mis amigas a un restaurante de comida regional. Dijo que quería que experimentáramos la cultura gastronómica argentina de verdad. Al principio, el ambiente estaba un poco tenso, pero con la actitud tranquila y amable de Mateo, todo se fue relajando. Nos asustamos mucho cuando Clara se desmayó. Ella es súper fuerte, contó María. Las personas altas y delgadas a veces son más sensibles a los cambios de presión, sobre todo en vuelos largos, explicó Mateo con profesionalismo. Su explicación captó el interés de mis amigas. Empezaron a preguntarle sobre los problemas de salud comunes en las azafatas, y Mateo respondió cada pregunta con paciencia. En poco tiempo, el ambiente en la mesa cambió por completo. Especialmente Sofía, que no paraba de hacerle preguntas y mostraba un interés evidente en él. Si viviera en Argentina, ¿podría venir a tratarme con vos? Su tono de voz tenía un dejo de coqueteo. En ese instante, sentí algo extraño en un rincón de mi corazón. Una incomodidad o quizás celos. Me molestó que Sofía le demostrara tanto interés a Mateo. Fue en ese momento que admití para mis adentros que estaba empezando a sentir algo especial por él. Pero Mateo simplemente respondió al interés de Sofía con amabilidad, sin darle mayor importancia. Su mirada se dirigía a mí constantemente durante la conversación, y cada vez que nuestros ojos se encontraban, me regalaba una sonrisa cálida que me hacía temblar. Cuando terminamos de cenar y nos estábamos despidiendo, Mateo me dijo en voz baja: «Mañana, ¿estás libre? Me gustaría llevarte a un lugar especial». Asentí sin dudarlo. Ahora estaba segura. Lo que sentía era mucho más que gratitud o curiosidad. Estaba empezando a enamorarme de Mateo y quería pasar más tiempo con él. Esperé el día siguiente con el corazón lleno de esperanza y emoción, preguntándome hacia dónde iría nuestra relación. Los pocos días que pasé con Mateo se sintieron como un sueño. Todas las mañanas, antes de empezar a atender en su consultorio, me llamaba para saber cómo estaba, y en sus ratos libres me llevaba a recorrer los rincones más lindos de Buenos Aires. Su atención convirtió mi recuperación en un país extraño en un recuerdo inolvidable. Nos fuimos acercando cada vez más, y mis sentimientos por él se hicieron más profundos. Un día, mientras desayunaba en el lobby del hotel con mis compañeras, como siempre, Sofía de repente se tocó el hombro con una mueca de dolor. «Uf, cómo me duele el hombro. Cada vez que vuelo, empeora», se quejó. Fue entonces cuando María, en tono de broma, dijo algo que fue el comienzo de todo. «¿Por qué no le pedís al novio médico de Clara que te revise? Si a ella la salvó de la muerte». Sofía puso cara de no estar muy convencida, pero se notaba que la idea le interesaba. La verdad es que todas mis compañeras sufrían de pequeñas dolencias por los vuelos largos, dolores de cuello, de espalda, problemas para dormir. La mayoría lo consideraba un gaje del oficio y se aguantaba. «Si quieren, le pregunto a Mateo. Quizás pueda ayudarlas», ofrecí. Esa tarde, cuando llamé a Mateo, aceptó encantado tratar a mis amigas.
Incluso dijo que estaba agradecido por la oportunidad de mostrarle la medicina naturalista a un grupo de europeas. Fijamos una fecha y 3 de mis compañeras decidieron ir, mitad por curiosidad, mitad por probar algo nuevo. El día de la cita, en el taxi hacia el consultorio, sus caras todavía reflejaban dudas. ¿De verdad funcionará? ¿Nos va a clavar agujas? ¿Dolerá? Las preguntas no paraban. Para ser sincera, yo tampoco había recibido un tratamiento completo, así que no podía darles muchas garantías. Solo les dije que confiaba en Mateo. Al llegar, Mateo nos recibió con su sonrisa cálida de siempre. El consultorio era más moderno de lo que imaginaban, pero combinaba elementos tradicionales de una manera muy armónica. El aire olía a yerbas, y en las paredes, junto a los mapas de meridianos, había estantes llenos de libros de medicina convencional. Mateo empezó explicando los principios básicos de su práctica, hablando del equilibrio de los 4 elementos, un concepto totalmente nuevo para nosotras. Pero su explicación fue tan clara que lo entendimos sin problemas. A todas les interesó especialmente su análisis sobre cómo afectaba nuestro trabajo a nuestro cuerpo. Estar tanto tiempo en la misma postura, los cambios de presión, un estilo de vida irregular, todo eso bloquea el flujo de energía y sangre. Por eso es tan común que sufran dolores. Su análisis fue increíblemente preciso. Sofía fue la primera. Sufría de un dolor crónico de cuello y hombros. Mateo comenzó tomándole el pulso en la muñeca para tener un diagnóstico general. Luego, examinó la zona con cuidado y señaló el punto exacto del problema. Tenés una contractura muy fuerte acá. Los músculos del cuello y las cervicales están muy tensos. Vamos a usar un poco de acupuntura y ventosas para aflojar la zona. Cuando empezó con la acupuntura, todas nos tensamos. Sofía cerró los ojos con fuerza, pero la habilidad de Mateo era asombrosa. Observaba su reacción con cada aguja que ponía, intentando que sintiera el menor dolor posible. Unos minutos después, la expresión de Sofía cambió por completo. No duele nada. Al contrario, se siente bien, dijo, sorprendida. Después de la acupuntura, siguió con las ventosas. Al ver las marcas circulares en la espalda de Sofía, María no pudo evitar reírse. Sofía, te vas a convertir en una cebra. Pero al terminar el tratamiento, la cara de Sofía era de puro alivio. Giró el cuello de un lado a otro, maravillada. No lo puedo creer. El dolor que tengo hace años mejoró muchísimo. Sus elogios sinceros hicieron que las demás miraran a Mateo con otros ojos. La siguiente fue María. Tenía un dolor de tobillo persistente, un problema común para las azafatas que usan tacos y están de pie por horas. Pero su caso era más grave por un viejo esguince. Mateo le estimuló varios puntos en el tobillo, le aplicó un ungüento de yerbas y usó una técnica de masaje para realinear la articulación con suavidad. La última fue Julia, que sufría de migrañas terribles. Mateo le aplicó acupuntura en la cabeza y el cuello, y le preparó un té de yerbas tibio para que bebiera. Durante todo el proceso, su actitud fue seria y atenta. Se comunicaba constantemente con ellas para tranquilizarlas, explicando el propósito de cada técnica de una forma sencilla. Lo más increíble fue la reacción de mis amigas después. El hombro de Sofía se sentía ligero por primera vez en años. María dijo que el dolor al girar el tobillo había disminuido notablemente, y la migraña de Julia se había aliviado. La duda en sus rostros había desaparecido, reemplazada por sorpresa y gratitud. Al salir del consultorio, Sofía se acercó a Mateo. «Sos un genio. Los médicos en Francia solo me daban analgésicos, pero vos encontraste la causa y la trataste». Mateo sonrió con humildad. Ambas medicinas se complementan. Cada una tiene sus fortalezas. En el taxi de vuelta, la conversación era otra. La desconfianza se había esfumado. Ahora estaban llenas de curiosidad. Sobre todo Sofía, que no ocultaba su interés por Mateo. Ese médico es increíble. Talentoso y encima refachero. Qué suerte que tenés, Clara. Todas nos reímos con su comentario,
pero yo sentí una punzada de incomodidad. Al llegar al hotel, recibí un mensaje de Mateo. ¿Cómo están tus amigas? ¿Alguna molestia? Su preocupación me hizo sonreír. Cuando lo llamé para contarle la buena reacción de todas, se alegró muchísimo. A la mañana siguiente, Sofía me encaró. Che, Clara, vos y Mateo están saliendo en serio. Cuando dudé, ella continuó. Si no es así, ¿puedo intentar algo? Tiene un encanto increíble. Sus palabras me apretaron el corazón. Aunque Mateo y yo no éramos nada oficial, la idea de que otra mujer se interesara en él, especialmente Sofía, que era hermosa y extrovertida, me hizo sentir mal. Todavía no definimos nada, pero hay algo especial entre nosotros, respondí con cuidado. Sofía sonrió, pícara. Ok, entendí. No me voy a meter. Pero es alguien especial, ¿eh? No lo dejes escapar. Esa tarde tenía una cita con Mateo. Me invitó al Rosedal de Palermo. Caminamos por los senderos junto al lago, hablando de lo que había pasado el día anterior. Para serte sincera, al principio mis amigas no creían en tu tipo de medicina. Pensaban que no era algo serio, le confesé. Mateo sonrió y asintió. Es una reacción a la que estoy acostumbrado. Pero los resultados hablan por sí solos. Sofía parece muy interesada en vos, las palabras se me escaparon sin pensar. Mateo se detuvo y me miró directamente a los ojos. En su mirada había una sonrisa cálida. Clara, para mí, solo existís vos. Su voz sincera hizo que mi corazón se acelerara. Esa noche, tomamos unos tragos y hablamos más a fondo. Me contó su sueño de ser médico desde chico, porque cambió la medicina convencional por la naturalista y su filosofía para cuidar a los pacientes. Cada historia estaba llena de sinceridad, y yo me enamoraba más y más de él. De vuelta al hotel, después de cenar, Mateo tomó mi mano suavemente. En ese instante, todas mis dudas y preocupaciones desaparecieron. Lo que había entre nosotros era claro y no necesitaba palabras. Mateo era la persona que yo elegía, y él me elegía a mí. Mi inseguridad se había transformado en certeza, igual que la actitud de mis amigas había cambiado. Mi estadía en Argentina llegaba a su fin. La idea de tener que volver a París me oprimía el pecho. El tiempo con Mateo había significado mucho más que un simple viaje. Él era mi salvador y la persona que se había metido en lo más profundo de mi corazón. Mientras tomaba mi último desayuno con mis amigas en el hotel, Sofía me codeó. Clara, tu novio es un genio. El dolor de hombros se me fue por completo. Su mirada estaba llena de admiración sincera. María asintió. Al principio no le creía mucho, pero mi tobillo está mucho mejor. Un médico así no lo encontrás en Francia. Tiene algo especial, agregó Julia. No es solo la técnica, es como trata a los pacientes. Sentí como sus miradas, antes llenas de escepticismo, ahora eran de respeto. El prejuicio había desaparecido. Sentí un orgullo inmenso. ¿Y ahora qué vas a hacer? Mañana volvemos todas a París, la pregunta de María me cayó como un balde de agua fría. Era la misma pregunta que yo me hacía a cada rato. Tenía la sospecha de que quizás no podría volver a trabajar como tripulante de cabina. Mientras hacía la valija en mi habitación, sonó el teléfono. Era de la aerolínea. Sentí un escalofrío. Me iban a despedir por el neumotórax. Y la llamada fue exactamente lo que temía. El departamento médico me preguntó por mi estado y hablamos sobre mi regreso al trabajo. Señorita Clara, según la opinión de nuestros médicos, existe una alta probabilidad de que el neumotórax se repita, especialmente en un ambiente con cambios de presión constantes. La voz del oficial sonaba seria. Le recomendamos que, por ahora, se quede en Argentina. Para su seguridad, debería cambiar a un puesto en tierra, al menos por 6 meses o un año. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana, perdida en mis pensamientos. Una vida sin ser azafata, una vida sin volar.
Perder la profesión que amaba era como perder una parte de mí misma. ¿Y ahora qué hago?, murmuré. En ese momento, apareció un mensaje de Mateo. ¿Estás libre esta noche? Quiero llevarte a un lugar especial. Su mensaje disipó mis pensamientos oscuros por un instante. Le respondí que sí. Por la noche, Mateo pasó a buscarme. Se lo notaba un poco más nervioso de lo normal. Me llevó a un restaurante precioso en Puerto Madero, con vistas al Río de la Plata. La noche desde nuestra mesa era como un manto de estrellas caídas sobre el agua. Durante la cena, le conté mis miedos, la recomendación de dejar de volar, la confusión, el sentimiento de pérdida. Mateo me escuchó con atención. Clara, a veces la vida nos pone en encrucijadas que no esperamos. Pero eso no siempre es algo malo. Sus palabras estaban llenas de una profunda sabiduría. Después del postre, Mateo sacó una cajita de su bolsillo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Abrió la caja y dentro había un anillo. Si ese día en el avión no te hubiera abierto la camisa, quizás no estarías acá. Pero en ese momento, no solo salvé tu vida. Encontré la mía, su voz temblaba un poco, pero estaba llena de convicción. Clara, ¿te gustaría que intentemos algo en serio, con la idea de casarnos? Empecemos una nueva vida juntos, acá, en Argentina. Las lágrimas corrían por mis mejillas. En ese instante, todo tuvo sentido. Tal vez había perdido el cielo, pero había encontrado una felicidad mucho más grande. Asentí sin dudarlo. Sí, quiero intentarlo. Al día siguiente, les conté mi decisión a mis amigas. La noticia de que no volvía a París y que me quedaba en Argentina para empezar una vida con Mateo las dejó en shock al principio, pero enseguida me felicitaron de corazón. La verdad, cuando los veo juntos, parecen de película, sonrió Sofía. El destino existe, ¿no? Durante los 6 meses siguientes, me fui adaptando a mi nueva vida en Argentina. El mayor desafío fue el idioma. Empecé a tomar clases de español 2 horas por día. Comencé como voluntaria en la clínica de Mateo, traduciendo para pacientes extranjeros. Luego, conseguí un trabajo de medio tiempo en un centro de asesoramiento de turismo médico cerca del aeropuerto, usando mi experiencia como tripulante. Viví las 4 estaciones de Buenos Aires por primera vez. Pasé las fiestas con la familia de Mateo, aprendiendo poco a poco sobre sus costumbres. A veces, Argentina me parecía un mundo extraño, pero con Mateo a mi lado, estaba segura de que este se convertiría en mi nuevo hogar. Los preparativos de la boda avanzaron rápido. Mis padres al principio estaban preocupados, pero después de conocer a Mateo por videollamada, se tranquilizaron. Su seriedad y calidez traspasaron la pantalla. 2 meses después, viajaron a Argentina para la boda. El día que conocí a los padres de Mateo, estaba muy nerviosa. Aceptarían a una nuera extranjera. Pero su cálida bienvenida disipó todos mis miedos. Su mamá me abrazó fuerte y dijo, no puedo creer que nuestro hijo encontrara una mujer tan hermosa. Es como traer un ángel a casa. El encuentro de las 2 familias fue una experiencia increíble. Al principio hubo un poco de timidez por las diferencias culturales, pero pronto todo se llenó de risas. Mi papá intentaba usar los cubiertos para comer empanadas y fallaba, y todos aplaudían cuando por fin lo lograba. Los padres de Mateo habían preparado un saludo en francés, bonjour y bienvenue, un esfuerzo que conmovió a mis padres. Aunque los idiomas sean distintos, los corazones se entienden, dijo mi mamá. Durante los preparativos, me puse a estudiar español en serio, y Mateo se esforzó por aprender francés. Estábamos construyendo nuestra propia cultura juntos. Adaptarme no fue fácil, pero con la ayuda de Mateo, superé cada obstáculo. El día de la boda, entre los invitados, estaban mis amigas, Sofía, María y Julia. Se habían pedido días libres especiales para venir. Mientras intercambiábamos los votos, los ojos de Mateo estaban llenos de un amor profundo. Me salvaste la vida, y ahora te convertiste en el hombre de mi vida, dije con la voz entrecortada. Mateo me apretó la mano.
Conocerte fue la suerte más grande de mi vida. Vamos a estar juntos en cada momento, de ahora en adelante. En la fiesta, Sofía se me acercó y me susurró. Yo también quiero encontrar un argentino así. ¡Qué envidia me das! La noticia de nuestra boda salió en el boletín de la aerolínea con el titular, Un amor que nació en el cielo. La historia romántica de la azafata y el médico que se conocieron en una emergencia conmovió a mucha gente. Después de casarnos, a menudo ayudo a Mateo en la clínica con los pacientes extranjeros y doy pequeñas charlas para presentar la medicina naturalista a los occidentales, usando mi propia experiencia. Ver a gente que, como yo antes, tenía prejuicios, descubrir su valor es un sentimiento muy especial. Un día, mientras paseábamos por la orilla del Río de la Plata con Mateo, justo en el aniversario del accidente en el avión donde nos conocimos, miré las luces de la ciudad reflejadas en el agua y pensé en todo lo que había pasado. A veces, el momento más oscuro de tu vida puede ser el comienzo de la luz más brillante, ¿no? Dije. Mateo me tomó la mano con fuerza. El camino que tenemos por delante lo vamos a recorrer juntos. Esto es solo el principio. Y así, comencé una nueva vida en Argentina con la persona que el destino me puso en el cielo. En lugar del cielo que perdí por una enfermedad, encontré una felicidad mucho más grande. Ahora, un nuevo camino se abría ante mí, y tener a alguien con quien recorrerlo era la bendición más grande de todas.